Capítulo 1. El secreto del convento. Dicen que cada convento guarda un secreto, pero el mío escondía algo tan prohibido que ni los muros de piedra se atrevían a nombrarlo. Aquella noche, mientras las campanas marcaban la medianoche, yo lo descubrí. Había entrado a la antigua biblioteca en silencio, con la intención inocente de buscar un salmo olvidado. El polvo danzaba en el aire como cenizas de un fuego invisible, y los estantes parecían susurrar con voces ajenas. Entonces lo vi, un libro apartado, encadenado con hierro oxidado, oculto bajo un paño oscuro que no lograba contener su fulgor. El título, escrito en letras doradas casi borradas por el tiempo, me erizó la piel: Evangelium Lux Interna. No lo conocía, ni lo había escuchado jamás en las lecciones del convento. Algo en mí, una mezcla de miedo y deseo, me empujó a tocarlo, y fue entonces cuando sucedió. El metal frío de las cadenas se quebró como si nunca hubieran existido. Al abrirlo, un resplandor tenue emergió entre las páginas, pero no era un brillo común, era un destello que parecía buscarme, seguirme, posarse exactamente donde no debía, entre mis muslos. Bajo el hábito tembloroso, sentí como mi cuerpo entero se estremecía, como si un rezo oculto hubiera despertado en la parte más íntima de mí. Quise cerrar el libro, pero mis manos no obedecían. Las letras comenzaron a moverse, a transformarse en símbolos que latían como venas abiertas. Y una voz, ni masculina ni femenina, me susurró al oído: tu cuerpo será altar, tu fe será deseo, y tu deseo, evangelio. El miedo me hizo retroceder, pero el calor del resplandor me anclaba allí, como si una fuerza invisible me reclamara. De pronto escuché pasos. Alguien venía. Cerré el libro de golpe, ocultándolo bajo el paño, y corrí hasta mi celda con el corazón en llamas. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía aún aquel resplandor encendiéndose en la oscuridad de mi interior. Yo sabía que había cometido un pecado, pero también que había abierto una puerta que nunca más podría cerrar. Y lo peor no era el brillo, ni la voz, ni siquiera el temblor de mi carne. Lo peor era la certeza que se clavaba en mí como un cuchillo sagrado. Ese evangelio me había elegido. Capítulo 2. El primer resplandor. Esa madrugada, aún con el eco del pecado latiendo en mi pecho, desperté sudando. El convento dormía. Las demás hermanas respiraban en un silencio rítmico, pero yo sentía que mi cuerpo ardía desde dentro, como si el libro, aunque cerrado en la biblioteca, me hubiera seguido hasta la celda. No resistí la tentación. Bajé en puntillas por los pasillos oscuros, donde las sombras parecían alargarse como dedos acusadores. La biblioteca me recibió con un crujido de madera vieja. Allí estaba, el evangelio encadenado de nuevo, como si nunca hubiera sido liberado, pero yo sabía la verdad. Lo toqué, y otra vez las cadenas se disolvieron como humo. Mis manos temblaban, pero no se negaban. Abrí el libro, y esta vez el resplandor no fue un simple destello tímido, una luz líquida, casi viva, se desbordó de las páginas, cayó sobre mí, descendiendo entre mis piernas como una corriente cálida que me obligó a contener un gemido ahogado. Las letras danzaban, se iluminaban una por una, hasta formar una oración que no había escuchado jamás. Cuando la carne ora, el cielo escucha. Mis labios, sin querer, repitieron esas palabras, y en ese instante, lo sentí. No era oración, no era pecado, era ambas cosas mezcladas. Un éxtasis tan profundo que mis rodillas cedieron, y quedé arrodillada frente al libro abierto, respirando como si estuviera en medio de una confesión prohibida. Entonces algo me heló la sangre, detrás de mí, un crujido. Giré la cabeza con el corazón detenido, convencida de que alguien me espiaba, pero solo encontré las sombras, inmóviles, observando. El silencio era tan espeso que parecía tener voz. Apreté el libro contra mí, cerrándolo con fuerza. La luz desapareció, pero el calor quedó grabado en mi piel como una marca invisible. Corrí de regreso a la celda.
con la certeza de que aquello no había sido un sueño ni una alucinación. Esa noche comprendí que el Evangelio no brillaba por casualidad, brillaba por mí. Y lo más perturbador no era lo que había visto, sino lo que había sentido, lo que mi propio cuerpo había confesado en silencio. No sabía aún que ese primer resplandor sería solo el inicio de una cadena de fuegos que consumirían mi alma y mi fe. Capítulo 3: El deseo disfrazado de fe. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Yo rezaba más que nunca. Me arrodillaba en la capilla hasta que mis rodillas sangraban contra la piedra fría. Pero nada lograba apagar la memoria del resplandor. El Evangelio seguía ahí, esperándome en la biblioteca, y cada rezo parecía empujarme de nuevo hacia él. Intenté convencerme de que era tentación del demonio, pero entonces, durante la misa, ocurrió algo que me rompió en dos. Mientras el sacerdote elevaba la hostia, mis ojos no podían apartarse del altar. El pan no brillaba, el cáliz no resplandecía. En cambio, dentro de mí, en lo más íntimo y prohibido, sentí el mismo calor que aquella noche en la biblioteca, un ardor que subía desde mis muslos hasta mi garganta, obligándome a morderme los labios para no gemir en medio del silencio sagrado. ¿Y si era Dios? Pensé, temblando. ¿Y si este deseo era, en realidad, una forma de oración que nadie me había enseñado? Al anochecer regresé al libro, lo abrí con manos temblorosas, y el resplandor volvió a envolverme. Esta vez no me arrodillé para huir, me incliné sobre él como quien busca el rostro de un amante. Las palabras cambiaban sin cesar, pero todas tenían un mismo pulso, una misma promesa: quien se entrega en cuerpo, se eleva en espíritu. Leí en voz baja, y cada sílaba se deslizaba por mi piel como un roce invisible. Cerré los ojos y, por un instante, sentí que no estaba sola. Una presencia me rodeaba, me sostenía, como si brazos invisibles me obligaran a permanecer abierta, entregada, dispuesta. Lloré, no de miedo, ni de culpa, sino de un gozo tan profundo que se confundía con la fe. Era el mismo estremecimiento que había sentido al pronunciar mi primer voto, pero ahora con un fuego que me quemaba desde dentro. De pronto, un golpe en la puerta de la biblioteca me sacudió. El resplandor se apagó de golpe, y quedé jadeando en la oscuridad, con el libro aún caliente entre mis manos. ¿Quién anda ahí? La voz del sacerdote retumbó al otro lado. Mi corazón se detuvo. ¿Me había escuchado? ¿Había presenciado mi oración secreta? En aquel instante comprendí que ya no podía ocultar por mucho tiempo lo que estaba ocurriendo. Mi fe se deshacía y se transformaba en algo nuevo, algo que no sabía si venía del cielo o del infierno, pero que ardía solo entre mis muslos. Capítulo 4: El sacerdote vigilante. El crujido de la puerta de la biblioteca me dejó helada. El Evangelio seguía abierto sobre la mesa, todavía tibio, como si respirara. Yo apenas alcancé a cubrirlo con el manto oscuro cuando la silueta del sacerdote apareció en el umbral, recortada por la luz temblorosa de un candil. ¿Qué haces aquí a estas horas, hija? Su voz sonó grave, cargada más de sospecha que de ternura. Bajé la cabeza, intentando ocultar el temblor de mis manos. Inventé una excusa, dije que buscaba un salmo para la oración nocturna, pero sus ojos, endurecidos por años de vigilias y confesiones, no se apartaban de mí. Era como si viera más allá de las palabras, como si mi cuerpo mismo lo delatara. Dio un paso hacia mí. El aire se volvió denso. El silencio del convento parecía contener la respiración. Yo apreté los muslos, como si así pudiera sofocar el resplandor que aún ardía en mi interior. El sacerdote se detuvo frente a la mesa. Su mirada se posó sobre el libro cubierto, y por un instante, juro que vi un destello reflejarse en sus pupilas. No dijo nada, solo apoyó una mano huesuda sobre la tela. Y entonces, ocurrió, el Evangelio. Bajó el manto, palpitó como un corazón vivo. Él retiró la mano de golpe, como si el contacto lo hubiera quemado. Me observó con una mezcla de miedo y deseo reprimido. Ese libro no pertenece a ninguna de nosotras, murmuró.
Más para sí que para mí. Es un fuego que devora. Quise hablar, confesarle lo que había visto, lo que había sentido, pero mis labios se negaron. Algo dentro de mí sabía que si pronunciaba una sola palabra, el secreto ya no sería mío, y yo no estaba lista para compartirlo. El sacerdote me ordenó regresar a mi celda. Obedecí, pero al dar media vuelta sentí su mirada clavada en mi espalda, como una sombra que me acompañaría hasta los sueños. Esa noche, bajo las sábanas ásperas, escuché pasos en el pasillo una y otra vez. Sabía que era él, vigilando, esperando, temiendo. El Evangelio había dejado de ser mi secreto. Ahora alguien más había sentido su latido, y lo que más me perturbaba no era la sospecha en sus ojos, sino la certeza de que también él había sido tocado por ese resplandor. Capítulo 5. El resplandor prohibido. La calma del convento comenzó a quebrarse desde aquella noche. No hizo falta que yo hablara, el secreto ya había escapado, como un perfume imposible de contener. Las hermanas murmuraban en los pasillos, bajaban la voz cuando yo pasaba, y sus ojos se llenaban de sospechas, como si adivinaran que llevaba algo encendido bajo el hábito. El sacerdote, en cambio, se volvió más severo, oraba en voz más alta, sermoneaba con más dureza, pero cada vez que sus miradas se cruzaban con la mía, había un destello distinto, un reflejo de aquel fulgor que ambos habíamos sentido. Él quería negarlo, sepultarlo en silencio, pero yo sabía que lo había tocado también. Una noche, mientras todas dormían, el resplandor volvió a despertar. El Evangelio, aún oculto en la biblioteca, lanzó una luz tan intensa que atravesó las rendijas de madera y se filtró en el claustro como un relámpago sin trueno. Las paredes vibraron, los vitrales temblaron, y un murmullo de oraciones rotas se levantó de los labios de las monjas. Aunque ninguna estuviera despierta, yo me levanté, atraída como un imán. Cuando abrí la puerta de la biblioteca, el aire olía a incienso y ceniza. El libro flotaba apenas sobre la mesa, abierto en una página que ardía como si fuera de fuego líquido. Sentí mis piernas debilitarse. La luz no me buscaba solo a mí, inundaba todo el convento. De pronto, un grito rasgó el silencio. Una hermana había visto el resplandor desde el pasillo y corrió a llamar a las demás. En cuestión de minutos, varias llegaron con cirios encendidos, formando un círculo tembloroso alrededor del umbral. «Es obra del demonio», clamó una de ellas. «No, es un milagro», respondió otra, con los ojos fijos en la luz. El sacerdote irrumpió entre ellas. Con voz temblorosa, pero firme, ordenó cerrar la biblioteca, sellarla con cadenas y rezar toda la noche para ahogar aquella visión. Yo guardé silencio, apretando mis labios hasta sangrar, mientras los candados chirriaban y las oraciones se mezclaban con el miedo. Yo sentía el calor del Evangelio aún palpitando en mi interior. Sabía que el brillo no se extinguiría con hierro ni con rezos. El resplandor prohibido ya no era solo mío, se había derramado sobre todas, como una revelación que nadie podría olvidar ni negar. Capítulo 6. El éxtasis de la oración. La biblioteca permanecía sellada con cadenas, pero el Evangelio no necesitaba puertas abiertas para encontrarme. Cada noche sentía su llamado, un latido oculto que me atravesaba como si mi cuerpo fuera la página secreta de un libro nunca escrito. No pude resistir más. Esperé a que las hermanas se durmieran, y con un manojo de llaves robadas del despacho del sacerdote, regresé al recinto prohibido. El hierro crujió, las cadenas cayeron al suelo como serpientes muertas, y el olor a cera derretida y papel antiguo me envolvió. Allí estaba, el Evangelio, intacto, pero vivo. Al abrirlo, una ráfaga de luz me cegó por un instante. Esta vez, no me arrodillé como penitente, sino que permanecí de pie, con el corazón palpitando en la garganta. Las palabras ardían en las páginas, y sin pensarlo, mis labios comenzaron a repetirlas en voz alta. Cada sílaba era fuego, cada frase descendía por mi pecho y se encendía entre mis muslos.
como si mi cuerpo entero fuera el altar donde la oración cobraba carne. El aire se volvió denso, eléctrico, y de mi boca no salieron salmos aprendidos, sino gemidos disfrazados de plegarias. Sentí que alguien me observaba. Abrí los ojos y, por un instante, creí ver figuras entre las sombras, ángeles o demonios. No lo sé. Todos me miraban como testigos de un sacrificio íntimo, secreto y sagrado. El libro vibraba en mis manos, y la luz se expandió tanto que cubrió el techo abovedado, pintando las paredes con símbolos ardientes que no reconocía. Yo no rezaba ya, yo me entregaba. Y en esa entrega descubrí un éxtasis que me rompía y me elevaba al mismo tiempo. De repente, el suelo tembló, un crucifijo colgado en la pared cayó, estrellándose a mis pies. El silencio fue absoluto, y la luz se extinguió de golpe, dejándome jadeando, con la túnica pegada a la piel por el sudor. Me arrodillé, no por obediencia, sino porque mis piernas no podían sostenerme más. El eco de la oración seguía vibrando dentro de mí, como si hubiera pronunciado palabras que el mundo no debía escuchar. Esa noche comprendí algo aterrador. No era yo quien leía el Evangelio, era el Evangelio quien me leía a mí, quien usaba mi voz, mi cuerpo, para escribir un mensaje que aún no alcanzaba a entender. Y lo peor era la certeza de que ese mensaje apenas estaba comenzando. Capítulo 7. Las hermanas sospechosas. Desde aquella noche del temblor y del crucifijo caído, nada volvió a ser igual en el convento. El silencio ya no era oración, sino un cuchillo invisible que cortaba el aire entre las hermanas y yo. Sus miradas, antes fraternas, se habían convertido en cuchicheos envenenados, en sombras que me seguían incluso cuando cerraba los ojos. Lo supe la primera vez que entré al refectorio después del suceso. Todas guardaron silencio al verme, como si hubieran estado hablando de mí. Unas apartaban la vista, otras sostenían la mirada con una mezcla de miedo y odio. Sentí que mi lugar en la mesa era una hoguera, y que yo misma ardía sobre ella. Pronto los rumores se hicieron carne, que mis rezos hacían vibrar los muros, que mi voz provocaba calor en las velas, que cuando me arrodillaba en la capilla, los vitrales titilaban como si quisieran romperse. Nadie se atrevía a preguntarme, pero todas lo intuían. Dios parecía escucharme solo a mí. Una noche, mientras me dirigía al coro para la oración de maitines, descubrí que no estaba sola. 3 hermanas me rodearon en la penumbra del claustro, sus rostros, iluminados por una sola vela, parecían máscaras de juicio. «Confiesa que has hecho», dijo una, con voz que temblaba más de rabia que de miedo. «Tu fe no es limpia», murmuró otra, «huele a deseo». Sentí el corazón martilleando en mi pecho, pero no respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que un evangelio oculto me había convertido en su altar vivo? ¿Que cada oración nacía de un fuego prohibido? Ellas dieron un paso atrás, como si mi silencio confirmara sus sospechas. Y entonces ocurrió, la vela que sostenían chisporroteó y se apagó sola, dejando solo la oscuridad y nuestras respiraciones agitadas. Corrí hacia la capilla, con las hermanas siguiéndome a distancia. Allí, frente al altar, me arrodillé desesperada, buscando la calma que ya no existía, pero el resplandor comenzó a encenderse dentro de mí, sin necesidad del libro, como si mis propias rodillas fueran suficientes para convocarlo. En ese instante lo comprendí, ya no era necesario abrir el Evangelio para sentir su luz. El Evangelio estaba en mí, y ese secreto, tarde o temprano, iba a devorarme, o a devorarlas a todas. Capítulo 8. La confesión imposible. Sabía que no podía cargar sola con el secreto. La culpa me quemaba más que el fuego del Evangelio, y las miradas de las hermanas eran espinas que me desgarraban día y noche. Por eso, una madrugada, decidí confesarme. Quizás el sacerdote podría arrancar de mí aquel resplandor, exorcizarlo, devolverme la inocencia que había perdido. El confesionario estaba oscuro, impregnado de incienso y humedad. Me arrodillé, sentí la madera fría contra mis dedos, y respiré hondo. Del otro lado,
Escuché la respiración del sacerdote, lenta, vigilante. Padre, dije con voz temblorosa, he pecado. El silencio se alargó, como si esperara algo más. Me atreví a continuar. Hay un libro, un evangelio que no se parece a ningún otro. Cada vez que lo abro, brilla entre mis piernas como fuego vivo. No sé si es Dios quien me habla o el demonio que me posee. Mis palabras se quebraron. Entonces ocurrió. El aire se volvió espeso. Un resplandor súbito iluminó las rendijas del confesionario, y el libro, aunque lo había dejado cerrado en la biblioteca, apareció abierto sobre mis rodillas. Yo no lo había traído. Yo no lo había tocado. Pero allí estaba. El sacerdote jadeó al otro lado. Intentó decir algo, pero una voz lo interrumpió. Una voz que no era mía, aunque salió de mis labios. No hay culpa en el altar vivo. La carne reza donde el espíritu calla. Me tapé la boca horrorizada, pero las palabras seguían brotando solas. El sacerdote golpeó la rejilla del confesionario, como queriendo silenciarme, pero el evangelio ardía cada vez más fuerte, y mi voz, poseída, recitaba oraciones en una lengua que ninguno de los dos conocía. Sentí las lágrimas resbalar por mi rostro. Quise huir, pero no podía moverme. La luz me clavaba al suelo, y lo más terrible fue el rostro del sacerdote cuando abrió la puerta. No estaba horrorizado, no. Sus ojos brillaban con un hambre antigua, como si hubiera esperado este momento toda su vida. El resplandor se apagó de golpe, dejándonos en la penumbra. Yo me desplomé en el suelo, con el corazón a punto de estallar. El sacerdote se inclinó hacia mí y susurró con voz quebrada, no vuelvas a llamar a esto pecado. Lo que vive en ti, también me ha llamado a mí. Su confesión fue más aterradora que la mía. Capítulo 9. El cuerpo como altar. Después de aquella confesión imposible, ya nada volvió a sentirse real. Dormía poco, comía apenas, y cuando rezaba con las hermanas mi voz se mezclaba con ecos que no eran míos. El evangelio se había instalado en mi interior, latiendo como un corazón ajeno que me gobernaba. Una noche, mientras el convento dormía, el fuego regresó con más fuerza. No lo busqué, no abrí el libro, ni siquiera pensé en él. Simplemente comenzó a arder dentro de mí, desde el vientre hasta la garganta. Mi piel se iluminaba con un resplandor tenue, como si mis venas fueran hilos de oro. Me miré en el espejo agrietado de mi celda y lo comprendí con horror. Ya no necesitaba al evangelio físico para brillar. Yo era el libro, mi carne, mi respiración, mis latidos. Todo era escritura viva de algo que me sobrepasaba. Caí de rodillas, intentando rezar, pero cada palabra de súplica se transformaba en un gemido ahogado. Las oraciones que me habían enseñado se deshacían en mi boca, sustituidas por frases ardientes que no reconocía. El altar está en la carne. La fe se enciende en los pliegues del deseo. De pronto, la puerta se abrió. El sacerdote estaba allí, con el rostro demacrado por la vigilia, los ojos encendidos como carbones. Me vio arrodillada, rodeada de aquella luz que se filtraba por mi túnica, y no dijo nada. Solo se inclinó, temblando, como quien reconoce la presencia de un sacramento imposible. Tu cuerpo, susurró, es el verdadero altar. Sus palabras me atravesaron como una daga. Sentí vergüenza, miedo y, al mismo tiempo, un estremecimiento de poder. Si mi cuerpo era altar, ¿qué clase de Dios estaba siendo adorado a través de mí? El resplandor se intensificó, llenando la celda. Las sombras se apartaron de las paredes como huyendo, y los pasos de algunas monjas comenzaron a sonar en el pasillo. Atraídas por la luz, me cubrí con las manos, llorando, pero era inútil. El brillo escapaba de mí, traicionándome, mostrándome a todas como lo que era, un templo vivo, un evangelio hecho carne. Aquella noche comprendí una verdad tan dulce como aterradora. Yo ya no pertenecía al convento, ni siquiera a mí misma, pertenecía al resplandor. Capítulo 10. El pacto del silencio.
La celda seguía impregnada de aquel resplandor cuando las monjas irrumpieron, atraídas por la luz. Pero el sacerdote, con una autoridad que helaba la sangre, alzó la mano y les ordenó retirarse. Ninguna se atrevió a contradecirlo. Una a una, desaparecieron en la penumbra del pasillo, aunque sus miradas de sospecha me atravesaron como cuchillos. Cuando la puerta se cerró y quedamos solos, el silencio fue más denso que la oscuridad. Yo temblaba, esperando que me condenara, que me entregara al castigo del convento, pero sus palabras me sorprendieron. No diremos nada, dijo, con voz baja, cargada de un fervor extraño. Lo que habita en ti no debe ser destruido, ni revelado. Lo miré, incapaz de creerlo. ¿Un secreto?, susurré. Un pacto, corrigió, acercándose más, hasta que pude sentir el olor a incienso y vino en su aliento. Si el Evangelio ha decidido arder en ti, entonces su voluntad no es ser apagado, sino protegido. Sentí un escalofrío recorrerme la piel. ¿Protegido de quién? ¿De las hermanas? ¿Del mundo? ¿De la iglesia misma? Él bajó la voz hasta convertirla en un murmullo tembloroso. He visto milagros y he visto demonios, pero lo que ocurre contigo no pertenece a ninguno de los dos reinos. Es algo nuevo, algo que trasciende, y será nuestro. La palabra, nuestro, resonó dentro de mí como un eco prohibido. No era fe lo que brillaba en sus ojos, era hambre, hambre de ser el único testigo de lo que estaba naciendo en mí. Me incliné hacia atrás, intentando escapar de esa mirada que me consumía más que la propia luz. Si guardamos silencio, le dije, con voz quebrada, el fuego crecerá y nos devorará. Él sonrió, una mueca entre devoción y deseo. Entonces arderemos juntos. El pacto quedó sellado sin firma ni juramento. Fue un silencio compartido, un secreto que nos ataba más fuerte que cualquier voto religioso. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché sus pasos rondando mi celda, como un guardián o como un cómplice, y comprendí que, desde ese momento, ya no estaba sola en el resplandor. Habíamos sellado un pacto oscuro, un pacto que ni el cielo ni el infierno aprobarían. Capítulo 11. El Evangelio de Fuego. El silencio del pacto no hizo más que alimentar el resplandor. Cada día me sentía menos humana y más escritura, como si mis huesos fueran el pergamino donde algo superior escribía sus secretos. Pero fue en la capilla, durante las vísperas, cuando el Evangelio mostró su verdadero rostro. Las monjas estaban de rodillas, entonando salmos en penumbra, cuando de pronto el aire se llenó de un calor sofocante. Las velas estallaron en chispas, y el crucifijo del altar comenzó a gotear cera ardiente como si llorara fuego. El sacerdote se levantó sobresaltado, pero yo ya sabía de dónde venía aquella llamarada invisible, del libro o de mí. El resplandor brotó de mi pecho y se proyectó hacia los muros. Nadie me tocaba, nadie me miraba directamente, pero todas lo sintieron. La luz se arrastraba como serpiente incandescente, grabando símbolos en las piedras de la capilla, círculos, cruces distorsionadas, palabras que latían como brasas vivas. Las hermanas gritaron, unas de miedo, otras de éxtasis. Una cayó desmayada, otra comenzó a rezar en lenguas desconocidas. El sacerdote, con la frente cubierta de sudor, trató de imponer silencio, pero su voz se quebraba frente al rugido del fuego invisible. Yo temblaba, sin poder controlar lo que ocurría. Cada vez que respiraba, el muro frente a mí se iluminaba con nuevas escrituras, como si mi aliento fuese tinta ardiente. Sentí el hábito pegarse a mi piel húmeda, y la certeza me atravesó como un rayo. Ya no había distancia entre mi cuerpo y el Evangelio. Yo era su boca, su pluma, su incendio. De repente, todo cesó. Las llamas se apagaron, los símbolos quedaron grabados a medias, y el silencio regresó con un peso insoportable. Las monjas se miraban entre sí, unas aterradas, otras fascinadas, todas conscientes de que habían presenciado algo imposible. El sacerdote me sostuvo con la mirada. No pronunció palabra, pero lo entendí.
El pacto se volvía cada vez más frágil. El secreto ya no podía esconderse tras puertas cerradas ni cadenas oxidadas. El Evangelio había decidido gritar su existencia en los muros sagrados del convento. Y esa noche, cuando intenté rezar sola, descubrí que mis labios ya no me obedecían. Cada oración era fuego. Cada plegaria era un mandato que se escribía sobre la piedra. El Evangelio ya no brillaba solo entre mis muslos, ahora ardía en todo lo que me rodeaba. Capítulo 12. La noche de las lenguas. La capilla aún olía a piedra quemada cuando llegó la noche que nadie olvidaría jamás. Había un silencio expectante, como si los muros aguardaran algo más terrible que el fuego. Las monjas se reunieron para la oración de medianoche, pero en sus rostros no había devoción, había miedo. El sacerdote levantó la voz para iniciar el salmo, y entonces ocurrió. No fui yo esta vez. No abrí el Evangelio, no recité palabra alguna, pero una de las hermanas, la más anciana, comenzó a hablar en una lengua extraña, gutural, imposible de entender. Sus ojos se revirtieron hacia arriba y su voz resonó como un canto roto. Pronto, otra hermana cayó al suelo, balbuceando sílabas que parecían arrancadas de otro mundo. Una tercera comenzó a reír y llorar al mismo tiempo, pronunciando palabras que ningún idioma humano reconocía. En pocos segundos, toda la capilla se convirtió en un coro caótico de voces extranjeras, gritos, cánticos y gemidos disfrazados de plegarias. Yo, en el centro, no pude moverme. Sentía el resplandor palpitar dentro de mí, expandiéndose como un veneno dulce. Cada lengua hablada era un eco de lo que el Evangelio había escrito en mi cuerpo. Era como si todas ellas, a través de mí, estuvieran recitando el mismo secreto en 1000 voces distintas. El sacerdote golpeaba el altar, intentando imponer orden, pero ni su voz ni su autoridad podían acallar aquel delirio. Sus propios labios empezaron a temblar, y sin quererlo, se unió al coro de lenguas imposibles. En sus ojos brillaba el mismo fuego que yo había sentido. El resplandor estalló entonces desde las paredes, iluminando cada símbolo grabado en piedra. Las llamas invisibles ascendieron como columnas de humo luminoso, y la capilla se transformó en un escenario de revelación prohibida. Yo grité, no por miedo, sino porque mi voz también fue arrancada de mis entrañas. Hablé en una lengua que no conocía, y mi grito se mezcló con el coro delirante de todas. La tierra tembló, los vitrales vibraron, y el crucifijo cayó por segunda vez, estrellándose contra el suelo. De pronto, silencio. Todas quedaron exhaustas, jadeando, con las bocas manchadas de palabras que no recordaban. Algunas lloraban, otras reían sin razón. Yo caí de rodillas, sintiendo que algo irreversible había ocurrido. El Evangelio ya no estaba encerrado en mí, ahora corría libre por las gargantas de todas, y su luz, disfrazada de lenguas, había hecho del convento un campo de voces poseídas. La noche de las lenguas no sería olvidada, era la señal de que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 13. El juicio del convento. El amanecer tras la noche de las lenguas no trajo paz, sino un tribunal improvisado. El claustro se llenó de miradas acusadoras, y yo, en medio, me sentía menos hermana y más prisionera. Nadie pronunció mi nombre, no hacía falta. Todas sabían quién había encendido el fuego que ahora consumía el convento. Las monjas se alzaron una tras otra, señalándome con dedos temblorosos. Bruja, tentación disfrazada de fe, el demonio habla por ella. Yo callaba, apretando las manos contra el pecho donde aún latía el resplandor. No sabía cómo defenderme, cómo explicar que lo que me poseía no era mío, que yo también era víctima. El sacerdote se levantó para imponer silencio. Su voz resonó con autoridad, pero no con claridad. Lo vi sudar, lo vi temblar, y comprendí que también él temía que sus secretos salieran a la luz, porque si yo era condenada, él sería arrastrado conmigo. No juzguéis lo que no entendéis, dijo, con un temblor en la voz. Tal vez no sea el demonio, tal vez sea una revelación.
Las monjas gritaron indignadas. Algunas lloraban. Otras se persignaban una y otra vez como si quisieran borrarme con sus manos. El coro de acusaciones crecía. Se mezclaba con plegarias frenéticas, hasta que la campana del convento comenzó a sonar por sí sola. Un tañido grave que parecía dictar sentencia. Yo no pude contenerme. El resplandor brotó de mí sin permiso. Un destello que iluminó el claustro entero. Los rostros de las hermanas quedaron bañados en aquella luz. Y lo vi con claridad, miedo en unas, fascinación en otras. Y en todas la misma certeza. No era inocencia lo que ardía en mí, pero tampoco era simple pecado. Era algo nuevo, algo que ellas no podían nombrar sin romper sus votos. El sacerdote me miró con ojos ardientes. Ella no es bruja ni santa, ella es el umbral. Sus palabras fueron como un juicio paralelo. Algunas cayeron de rodillas, otras huyeron despavoridas. Yo, en medio del tumulto, comprendí que ya no había regreso. El convento estaba dividido, unas me veían como condena, otras como milagro, y yo, temblando bajo el peso de todas esas miradas, supe la verdad más aterradora: ningún juicio humano podría decidir mi destino, solo el Evangelio lo haría. Capítulo 14. El sacrificio. La tensión en el convento se volvió insoportable. Ya no había cantos en armonía ni rezos compartidos, solo susurros. Vigilias temblorosas y pasos clandestinos en la noche. Yo era el centro de todo, la herida abierta que nadie podía ignorar. Y el Evangelio, latiendo en mi interior, comenzó a pedir algo más que oraciones. La primera señal llegó en un sueño. Vi mi cuerpo tendido sobre el altar mayor, rodeado de llamas invisibles. Una voz sin rostro me ordenaba: la fe no basta, el fuego exige entrega total. Desperté empapada en sudor, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Sabía lo que significaba. Esa misma noche, me dirigí a la capilla vacía. El sacerdote ya me esperaba, como si hubiera escuchado el mismo llamado. Sus ojos no mostraban duda, ardían con la certeza de alguien que está dispuesto a perderlo todo. Ha llegado la hora, dijo en un murmullo quebrado. O entregas tu cuerpo al fuego, o el fuego consumirá a todas. Me acerqué al altar con pasos vacilantes. El mármol frío me heló las manos, pero dentro de mí ardía un calor imposible de contener. Me arrodillé, luego me tendí sobre la piedra, sintiendo que mi piel se convertía en pergamino para una escritura divina. El Evangelio apareció abierto a mi lado, aunque nadie lo había traído. Sus páginas brillaban como brasas, y cada letra se elevaba en el aire, cayendo sobre mi cuerpo como un sello incandescente. No dolía, era un éxtasis que desbordaba el límite entre oración y deseo. Mis labios pronunciaron frases en lenguas extrañas, y mi espalda se arqueó como si fuerzas invisibles me alzaran hacia lo alto. Las hermanas, atraídas por el resplandor, irrumpieron en la capilla. Algunas gritaron horrorizadas, otras lloraron como si asistieran a una misa celestial. Yo apenas podía verlas, la luz me cegaba, me consumía, me escribía. El sacerdote se inclinó sobre mí, no como juez, sino como testigo. Sus lágrimas cayeron sobre mi frente, y su voz temblorosa me selló con palabras definitivas. Hoy dejas de ser mujer, hoy eres sacrificio. El resplandor explotó entonces, llenando cada rincón del convento con un fuego sin llama. Mis gritos se confundieron con cantos, y mi cuerpo dejó de ser mío. En aquel instante, supe que el Evangelio ya no pedía solo mi voz ni mis muslos, pedía todo lo que yo era. Y yo, entre el dolor y el éxtasis, acepté. Capítulo 15. El último resplandor. El convento nunca volvió a dormir después de aquella noche. Las paredes olían a humo sagrado, y los vitrales, ennegrecidos por un fuego invisible, parecían llorar ceniza. Yo permanecía tendida sobre el altar, exhausta, como si cada fibra de mi ser hubiera sido consumida, pero el Evangelio no había terminado. Las páginas ardían abiertas a mi lado, y de ellas surgía un resplandor tan intenso que ni mis párpados podían protegerme. El sacerdote,
de rodillas. Temblaba con los brazos en alto, como si quisiera recibir lo que yo ya no podía contener. Las monjas se apiñaban en los rincones, unas llorando, otras riendo con un fervor que rozaba la locura. El resplandor se elevó entonces como un sol interno, atravesando techos, muros y carne. No era solo luz, era revelación. Vi símbolos grabarse en la piel de mis hermanas. Vi las piedras del convento transformarse en escritura viva. Vi cómo el cielo mismo parecía agrietarse para mirar hacia adentro. Yo intenté gritar, pero mi voz ya no era mía. Lo comprendí con una certeza escalofriante. El Evangelio no estaba brillando sobre mí, sino desde mí. Mi cuerpo era la última página, el último versículo escrito con sangre, deseo y fe mezclados en un mismo trazo. El sacerdote se acercó, con los ojos enceguecidos, y susurró con voz quebrada: «Eres el libro, eres la palabra que nunca debió existir». Las monjas cayeron al suelo, cegadas por la luz. Algunas invocaban a Cristo, otras maldecían mi nombre, pero todas fueron tragadas por el mismo resplandor. El convento entero ardía en silencio, sin fuego, solo con esa claridad insoportable. Entonces llegó el final, un estallido sordo, como un corazón que se rompe. El Evangelio se cerró solo, y con él, mi cuerpo también. Todo quedó en tinieblas. Al amanecer, los viajeros que pasaban por el valle encontraron las ruinas del convento, muros ennegrecidos, vitrales hechos polvo, y en el altar, un libro cerrado cubierto de ceniza. No había cuerpos, no había voces, solo un silencio cargado de algo que no era ni santo ni profano. Dicen que, a veces, cuando la luna toca las ruinas, el libro vuelve a brillar, y que si alguien osa abrirlo, un calor extraño se enciende entre sus muslos, como si el sacrificio nunca hubiera terminado. El Evangelio sigue esperando. Epílogo: la advertencia del resplandor. Las ruinas del convento se convirtieron en un lugar maldito, aunque nadie se atreviera a llamarlo así en voz alta. Los aldeanos decían que, de noche, las piedras aún respiraban calor, y que si uno se acercaba demasiado, escuchaba oraciones susurradas en lenguas imposibles. El Evangelio permanecía allí, inmóvil sobre el altar derrumbado, como un animal dormido. Algunos viajeros, movidos por la curiosidad, intentaron tocarlo. Unos huyeron despavoridos al sentir un pulso vivo entre las páginas. Otros nunca regresaron. Se rumorea que sus cuerpos no fueron hallados porque no quedaba nada que enterrar, solo cenizas flotando en el aire. Con el tiempo, la historia se transformó en leyenda. Los sacerdotes lo llamaron blasfemia. Los ancianos lo llamaron castigo. Pero todos coincidían en algo: el libro brillaba solo para quien era elegido. Y ese brillo no era bendición ni condena, sino un pacto inevitable con lo desconocido. Yo, que aún susurro estas palabras como un eco desde la ceniza, sé la verdad que nadie quiere aceptar. El Evangelio no ardía entre mis muslos por accidente. Me eligió porque sabía que yo lo abriría, que yo lo leería con el cuerpo antes que con los ojos. Y lo más terrible es que no terminó conmigo, porque cada cierto tiempo, alguien vuelve a sentirlo. Un calor que sube desde el vientre, un temblor disfrazado de fe, una oración que se convierte en deseo. Ese es el aviso que dejo escrito en estas ruinas. Si alguna vez sientes un resplandor encenderse en la penumbra de tu interior, huye, porque no es Dios ni el demonio quien te busca. Es el Evangelio que brillaba solo entre sus muslos. Y tarde o temprano exigirá tu sacrificio también.